Esta mañana quiero continuar con el mensaje del domingo pasado. Si recuerdan, el título de aquel mensaje fue "Las decisiones pueden construir o destruir". Pero el mensaje de esta mañana tiene este título: Mira al Señor, ten confianza y verás a Dios obrar. Mira al Señor, ten confianza y verás a Dios obrar. Aleluya. Aquel mensaje el domingo anterior nos hablaba de cuán importantes son las decisiones. Sobre ese tema quiero volver un poquito para introducir a aquellos que no han estado y que hoy nos acompañan. Habíamos hablado de lo importante que son las decisiones. En todo tiempo estamos tomando decisiones, desde que nos levantamos hasta que finalmente vamos y regresamos al descanso al finalizar el día. Pero en todo tiempo hay decisiones y a través de ellas, de las decisiones, se desarrolla la vida. Pero además habíamos visto lo muy importante que son cuando esas decisiones son sabias y piadosas, porque las decisiones sabias y piadosas son las que tienen el respaldo de Dios, y en ellas y a través de ellas empezamos a construir un proyecto de vida que responde al diseño de Dios y por lo tanto cuenta con la bendición del Dios soberano y todopoderoso. El domingo anterior habíamos leído esa palabra que se encuentra en el libro de Proverbios, la cual declara que por el consejo sabio de Dios, los pensamientos son ordenados a fin de poder entender cuáles son las prioridades correctas. Y en esos pensamientos que son guiados en las prioridades que en verdad bendicen, Dios trae luz y dirección para que podamos emprender el camino bueno y recto y poder alcanzar un plan o estrategia que nos ayuda para resolver un asunto, cualquier asunto, teniendo siempre buenas y sabias decisiones. La palabra de Dios, y sobremanera el libro de Proverbios, es abundante en consejos sabios. Si quieres sabiduría, involúcrate con la palabra. Métete en la palabra, vive en la palabra y encontrarás que el Espíritu de Dios está allí activo, manifestando algo precioso que el hombre no lo puede alcanzar ni obtener por ningún precio, pero que en Dios es gratuito y está a favor de aquellos que lo buscan. Aleluya. Muchos de esos consejos que se encuentran en la palabra de Dios fueron dados por personas maduras, es decir, crecidas espiritualmente, personas que en el trato de Dios aprendieron a dar lugar a Dios en su corazón, y eso los llevó a crecer y madurar, de tal manera que el Espíritu de Dios los guiaba para hablar lo que es recto. Por eso la palabra de Dios tiene
tanto valor y poder, porque toda ella está impregnada del Espíritu de Dios. Jesucristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque ellas tienen el soplo de Dios, ellas tienen la marca de Dios, ellas tienen el sello de Dios. Un consejero espiritual, aquel que es maduro y crecido en Dios, me va a enseñar a identificar lo que verdaderamente es importante en un asunto y me va a guiar a tener decisiones buenas y sabias en el momento justo y a tiempo. A veces aún fuera de tiempo. Ya que no hemos escuchado a tiempo, Dios en su misericordia también fuera de tiempo nos atrae. Él nos cautiva, Él nos busca. Leía esto el otro día. Dios nos abraza en nuestras imperfecciones. Yo dije: Señor, gracias. Porque no se trata de lo que yo conozca en la palabra. Con todo eso, sigo teniendo tantas imperfecciones. Pero saber que tú me abrazas, aun siendo tan imperfecto, es algo que llena mi corazón, Señor. El consejero debe ser una persona con madurez espiritual, sin lugar a duda. No cualquiera puede ser consejero. Y si no, remitámonos a la palabra. Miremos el libro de Job y veamos la historia de 3 amigos que en verdad lo apreciaban, amaban a Job, pero no supieron ser consejeros. Job lo definió como consoladores molestos, porque no eran maduros, crecidos espiritualmente, tenían mucho conocimiento, pero en su corazón había cosas que estorbaban el fluir del Espíritu Santo. El consejero debe ser una persona con madurez espiritual. Y así también la persona que busca y que recibe el consejo debe saber escuchar con humildad y confianza. Es necesario, como lo dije el domingo anterior, afirmar algo que debe ser un lema en la vida cristiana día a día. Debo buscar, debo recibir y debo seguir el consejo sabio. Ese debe ser un lema en la vida del cristiano. Señor, hoy es un nuevo día para buscar el consejo que en tu palabra tú tienes allí preparado a fin de iluminar mi vida interior, renovar mi fe y señalarme el camino en el cual hay bendición y vida eterna. Señor, enséñame a buscar. Quiero recibir y quiero vivir en el consejo que viene de ti. El domingo anterior vimos que por no hacer esto, Roboam, ¿recuerdan? Hijo de Salomón, tomó malas decisiones en su corazón orgulloso. Oh, claro, Roboam era orgulloso. ¿Qué tal estamos nosotros en ese tema? Todos luchamos con ese aspecto de nuestra vida. Muchas veces lo he dicho. Un hombre con una trayectoria de años que se paraba sobre una plataforma y empezaba a reprender los espíritus inmundos
y Dios se manifestaba, porque había atrás de esa actividad horas y horas de oración. Un día a este hombre le preguntaron: ¿cuál es su mayor lucha cada día? Uno que reprendía a los espíritus inmundos. Y él dijo, abriendo su corazón con humildad: cada día lucho con mi orgullo. ¿Saben quién era ese? Carlos Anaconda. Tremendo. Roboán no era la excepción. Tomó malas decisiones en su corazón orgulloso y como resultado dio lugar a la división del reino. Hoy vamos a ver un ejemplo diferente. Aleluya. El de otro rey, precisamente el abuelo de Roboán. Imagínense, papá de Roboán, Salomón. ¿Quién sería el abuelo? David. Ese fue el rey David, exactamente. Que en su búsqueda de Dios, aprendió a ser sabio en sus decisiones. Y no solo aprendió a ser sabio, tenía el consejo, pero al mismo tiempo fue fiel en obedecer para recibir la bendición del Señor. No te quedes con sabiduría en tu mente, aplícala en la vida. Y sé fiel en obedecer, porque la bendición de Dios será tu galardón. Y Dios no te va a avergonzar. Aleluya. Lamentablemente, no siempre actúa así David. Cuando él no buscó a Dios en sus decisiones, las decisiones que tomó terminaron en dolor y en aflicción. Un día cuando el profeta vino y le habló acerca de su condición, cuando finalmente entendió, él dijo: he pecado, corazón humilde. Pero ¿saben? Cuando el profeta le hablaba y le decía esto y esto y esto, hablando de un acto injusto, del cual él había sido el autor, sin entender cuál era el mensaje que el Espíritu traía a su vida, David se atrevió a hablar. Y yo dije: Señor, por favor, ayúdame a guardar mi boca cerrada, porque muchas veces hablamos y decimos tonteras. David no imaginó lo que estaba diciendo, porque cuando el profeta denunciaba el asunto, David dijo: el que tal cosa hizo merece pagar 4 tantos, 4 veces más. ¿Saben una cosa? Cuando David dijo: he pecado, Dios le perdonó, pero pagó exactamente como él había dicho. Qué tremendo es cuando nuestras decisiones no tienen la iluminación de Dios. Pero hoy quiero llevarte a un momento en la vida de David que nos muestra el ejemplo a imitar. Luego le voy a mostrar el mejor ejemplo. Pero en la vida necesitamos algo inmediato. Un compañero, uno que está a mi lado, un ejemplo a imitar. Lo necesito porque ese me va a recordar constantemente. No me va a dejar huérfano en los momentos de debilidad. El título del mensaje de hoy es: mira al Señor como hizo David. Ten confianza como hizo David y verás
a Dios obrar. Acompáñenme, por favor, en la lectura bíblica que está en 2 de Samuel, capítulo 5. Y ahí vamos a leer algunos versículos. 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 17 al 25, y leemos ahora la palabra de Dios. Y dice así: al oír los filisteos que David había sido ungido rey sobre Israel. Recordemos que los filisteos siempre tuvieron guerra con Israel. Pero cuando supieron que David era el rey, experimentaron algo que los sacudió. Pues dijeron, esta es cosa seria, este no es como Saúl. Y por lo tanto, ¿qué hicieron? Todos los filisteos subieron a buscar a David, y no en son de paz. Y cuando David se enteró, porque los conocía, había tenido ya antes mucho trato con ellos, bajó a la fortaleza. ¿Cuál es la fortaleza? El lugar donde el rey se encontraba en un momento especial de intimidad para tomar decisiones. Mientras David hacía esto, versículo 18, los filisteos llegaron y se esparcieron por el valle de Refaín, rodearon el lugar, diciendo, acá estamos, David. ¿Y qué hizo David en la fortaleza? Versículo 19, David consultó al Señor. ¿Escuchaste bien? Sus enemigos estaban allí afuera. No se apresuró a salir a la batalla. Él necesitaba el consejo y dirección de Dios. ¿Qué hizo David? Consultó al Señor, diciendo, ¿subiré contra los filisteos? Le pregunta David a Dios. ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor dijo a David, ¿cómo le habló el Señor a David? Por el Espíritu. Estamos en el Antiguo Testamento y sabemos perfectamente que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba de manera permanente, pero cada vez que había un corazón sensible, abierto, allí el Espíritu Santo se manifestaba. Es un error creer que el Espíritu Santo no estaba activo. Siempre el Espíritu Santo fue el encargado de traer convicción de pecado, de juicio y de justicia, siempre. Simplemente que con el Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto se inaugura un nuevo tiempo en donde Dios establece que el Espíritu Santo mora definitivamente con su presencia en la iglesia. Pero en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba activo. Y cuando la iglesia sea levantada, el Espíritu Santo seguirá estando activo. Porque Él es la razón de la presencia de Dios aquí en la tierra. Él es el administrador de los asuntos divinos aquí en la tierra, el Espíritu Santo. ¿Subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor dijo a David, sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Aleluya. Si Dios dice, amén. Gloria a Dios. ¿Qué hizo David? Versículo 20. David fue a Baal Perasim y allí los derrotó. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Dios le había dado una palabra. Y la palabra de Dios es sí
y amén. Como lo es para cada uno de nosotros esta mañana, que hemos creído a esa palabra que Dios dice, donde están 2 o 3, allí estoy yo. Si Él está, Dios quiere que sepas que tienes el privilegio de poder mirarle a Él. No con los ojos naturales, sino con los ojos de la fe. Y contemplar que Él es Dios vivo y real. David fue a Baal-Perasín y allí lo derrotó y dijo: el Señor ha abierto brecha entre mis enemigos, delante de mí, como brecha de agua. Por eso llamó a aquel lugar Baal-Perasín. En medio de dificultades, Dios quiere que sepas que Él va a abrir brecha para que seas parte de la victoria que el Señor ha preparado a tu favor. Aunque te encuentres en un horno de fuego, Dios abre brecha. No te detengas, no desmayes, siga adelante. Versículo 21, y ellos, los filisteos, abandonaron allí sus ídolos, y David y sus hombres se los llevaron, los despojaron para destruirlos. Versículo 22, después los filisteos subieron de nuevo. ¿Qué dice Dios? Ten cuidado, porque la guerra que estás enfrentando es espiritual. La victoria que has ganado hoy, mañana la tienes que confirmar. Subieron de nuevo, se esparcieron por el valle de Refaim, tercos, obstinados. Así es el enemigo. Cuando David consultó al Señor otra vez, entonces Dios trae el plan, la estrategia de guerra. Él dijo: Dios le habla a David, no subas directamente, da un rodeo por detrás de ellos y sal a ellos frente a las balsameras. ¿Y cuál era la señal de guerra? Versículo 24, cuando oigas el sonido de marcha en la copa de las balsameras, entonces actuarás rápidamente, porque entonces el Señor habrá salido delante de mí. Señal, cuando las balsameras se muevan y sientas el sonido, recuerda que lo que se mueve arriba tuyo son los ejércitos celestiales del Señor de los ejércitos, el todopoderoso Dios, el que tiene control de toda circunstancia. Entonces actuarás rápidamente, porque entonces el Señor habrá salido delante de ti para herir al ejército de los filisteos. ¿Qué hizo David? Versículo 25. David lo hizo así. No le añadió ni le quitó nada. Así. Fue fiel a la palabra, tal como el Señor le había ordenado. Y como resultado, ¿qué pasó? Hirió a los filisteos desde Geba hasta Ezer. Victoria completa. Aleluya. Cuando David buscó a Dios, el Espíritu se manifestó en su vida. El Espíritu vino para ayudarle. Le dio el consejo sabio, lo bendijo y le dio la dirección en la manera en la cual iba a enfrentar a sus enemigos. Fue así que los pensamientos de David fueron ordenados y él tuvo la estrategia de guerra que era segura, y por medio de esa estrategia, de ese plan, él venció a sus enemigos.
porque Dios estaba con él. Aleluya. La palabra de Dios declara esto. Proverbios, capítulo 21, versículos 30 y 31. Lo leo en la versión de la Biblia de las Américas. No vale sabiduría. La sabiduría que tienes a causa de tu conocimiento no vale. No vale. Ni entendimiento, lo que alguna vez aprendiste, ni consejo, lo que alguna vez tomaste de alguien que respetabas, que amabas. Nada de eso tiene valor frente al Señor. Ahora, ¿qué dice el versículo que sigue? Se prepara el caballo para el día de la batalla. No está bueno compararnos con caballo, pero en realidad allí habla de la disposición de este animal para responder a las órdenes de aquel que lo lleva a estar listo para realizar la labor que se le va a encomendar. Por lo tanto, es necesario prepararnos. Se prepara el caballo para el día de la batalla. No esperes el día de la batalla, prepárate antes. Recibe la instrucción. Permite que el adiestramiento del Espíritu sea eficaz en tu vida. Pero la victoria es del Señor. No te apoyes en tu propia sabiduría. Busca la sabiduría de Dios. Prepárate. Haz tu parte. Pero recuerda que la victoria, la gloria, siempre es del Señor. El libro de Proverbios nos enseña el valor de un espíritu humilde. Ese espíritu que le da a Dios el primer lugar en las decisiones y que le busca con sinceridad. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7, dice así la palabra del Señor. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7, en la versión de la Biblia de las Américas, dice así la palabra de Dios. Confía en el Señor con todo tu corazón. Esto significa que tu confianza debe involucrar tus sentimientos, tus pensamientos, tu voluntad. Con todo lo que eres, confía en el Señor. No te apoyes en tu propio entendimiento. Versículo 6. Reconócele en todos tus caminos. Pon al Señor primero siempre. No te atrevas a emprender algo sin tener la bendición de Dios. Reconócele en todos tus caminos. Y aun cuando a veces fallamos porque somos hombres limitados, con todo eso, cuando hay un corazón sincero que busca a Dios, Él está pronto para enderezar nuestra senda. No seas sabio, dice el versículo 7, a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Esto me enseña algo que es muy importante. Necesito vez tras vez afirmar la verdad de Dios en mi corazón. Ella debe prevalecer en mi vida. Y a la vez debo tener presente la importancia de buenos ejemplos para imitar, como es el caso del rey David en el pasaje que hemos estado mirando. David era un hombre con fallas, pero él supo buscar a Dios con un corazón sincero y humilde. Pero déjame ahora mostrarte el mejor ejemplo. El mejor ejemplo siempre ha sido
es y seguirá siendo el de aquel que no cambia. Jesucristo, el Señor. En el libro de Hebreos, el capítulo 13, versículo 8, dice la palabra: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Él es Dios, inmutable en su carácter, en sus atributos, en su verdad, en su poder y autoridad. Y por eso agrega allí inmediatamente, teniendo en cuenta el mejor ejemplo para imitar. La palabra allí inmediatamente agrega en Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, con la provisión del cielo, con la bendición del Eterno, con esa riqueza que hay en el testimonio que viene del mismo trono del Dios vivo. La gracia. No te aferres a viandas, a lo que los hombres te ofrecen, las cuales nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Afirma tu corazón en la verdad de Dios. Debo ser perseverante, sobre todas las cosas, en recordar las palabras del Señor Jesús. ¿Para qué? Para llevarlas a la práctica en mi propia experiencia. Como cristianos somos llamados a experimentar esto de una manera real, viva, en todo evento de la vida. Jesús dijo: mas buscad primeramente. Mateo capítulo 6, creo que versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Si de buscar a Dios se trata, Jesús lo dice en su testimonio, entonces, sin lugar a duda, Jesús, el Hijo de Dios, es el ejemplo a imitar, porque Él es el que vino a revelar a Dios. Antes de cualquier decisión en su ministerio terrenal, Jesucristo, el Hijo de Dios, el ejemplo a imitar, Él buscaba al Padre en oración. ¿Para qué? Para conocer y hacer la voluntad del Padre para ese momento de su vida. Él la conocía perfectamente, pero necesitaba alinearse a ese momento, a ese tiempo de su ministerio, a fin de no errar la decisión. Buscaba a Dios constantemente, buscaba al Padre en oración, porque Él amaba hacer la voluntad del Padre. El domingo anterior les dije: busca buenos consejeros, escucha el consejo. Pero luego les dije: luego lleva el consejo recibido a un nivel más alto de la enseñanza. ¿Cuál es ese nivel más alto de la enseñanza? ¿De qué manera lo puedo hacer? Debo aprender a mirar a Jesús y aprender a escuchar, discernir cuando la persona que me está hablando es el Espíritu Santo, porque es Él quien me guía a toda la verdad. Él es aquel del cual Cristo dijo: me voy, pero enviaré otro, Alón, en el griego, igual que yo. Él vendrá y hará morada en aquellos que aman mi palabra. El Espíritu Santo es receptivo, pero de ese tema no voy a tratar hoy.
Yo lo que quiero considerar la importancia de el primer punto, mirar a Jesús. Debo como cristiano mirar al Señor en todo tiempo, porque Él me muestra el camino. Él dijo, yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. El camino de la sabiduría es andar como Él anduvo. Aleluya. Jesús dijo, aprended de mí, que soy ¿qué cosa? Manso y humilde de corazón. En cada decisión que voy a realizar, necesito buscar la sabiduría que viene de Dios. La necesito. Es algo imperioso. No es por si acaso. No es aquello que ocurre de una casualidad. No es algo que está determinado. Necesito buscar la sabiduría que viene de Dios para actuar con firmeza y con humildad. Dios en su sabiduría me librará de ser engañado y me enseñará a andar en la senda recta, en la cual no hay atajos. Es una senda directa al corazón del Padre. Tanto más debo buscar la sabiduría de Dios cuando está en juego cosas importantes, porque de mis decisiones no depende solamente mi bienestar. Hay muchas cosas que están atadas a mi vida, por ejemplo, la familia. El guardar la paz y la seguridad en mi propia vida. El ser consecuente, constante, perseverante, con una meta noble que me he propuesto. Y ser un instrumento de gracia para bendecir a aquel que lo necesita. Cuando consultamos al Señor, como lo hacía el rey David, podemos estar confiados y seguros que nunca seremos engañados. Si nos dejamos llevar tan solo por nuestros sentimientos, es muy probable que luego nos sintamos defraudados. En ese sentido, también la palabra de Dios tiene un ejemplo muy lindo para poder observarlo y no ser engañado y sentirnos luego defraudados. En su casa lean tranquilo esta historia del pueblo de Israel, que por no consultar a Dios y dejarse llevar por las apariencias, recibió en medio de ellos a un pueblo que formaba parte del pueblo de la tierra, a los cuales Dios les había dicho, no se unan a ellos. Pero por la astucia y la apariencia con la cual se presentaron, los israelitas cometieron el grave error de recibirlos. Lean en sus casas Josué capítulo 9, la historia de los gabaonitas. Y hay allí una palabra que es clave. Josué 9:14 da la razón por la cual fueron engañados. Josué 9:14 dice, y los hombres de Israel tomaron de sus provisiones y no pidieron el consejo del Señor. Querido hermano, determínate y determinémonos hoy, tú y yo, a ser firmes y perseverantes en una cosa. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5 versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué significa? Siendo amados, el Padre nos atrae
atrajo a su corazón. Y Él allí nos da testimonio del mejor ejemplo a imitar, mirar a Él. Sed pues, decía Pablo, imitadores de Dios como hijos amados. Imitemos a Dios y no olvidemos considerar el buen ejemplo a imitar. Pablo también destacaba esto. Él decía en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Un buen ejemplo. Si quiero tener éxito en lo que voy a emprender, necesito mirar a Jesús. Él es el mejor ejemplo. Dios nos llama a ser sabios en Él para escoger lo mejor, las mejores decisiones de la vida. Te lo voy a decir de nuevo. Las mejores decisiones de la vida muchas veces significarán ¿qué cosa? Perder para ganar. Perder para ganar. Si esa es la matemática de uno me interesa. Si quieres éxito, muchas veces necesitas perder para ganar. Juan el Bautista lo dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Pablo lo declaró, cuando soy débil, entonces Cristo es fuerte en mí. Recordemos por un momento el testimonio de 3 jóvenes hebreos. Fueron llevados a Babilonia a causa del juicio de Dios sobre Israel. Y allí en la tierra Babilonia fueron escogidos junto con Daniel para ser parte de un grupo de consejeros que iba a estar rodeando a Nabucodonosor en toda decisión del palacio. Y un día Nabucodonosor construyó una estatua. En ese tiempo Daniel evidentemente no se encontraba en la capital donde estaba la estatua, la capital de Babilonia. Pero la orden del rey era, cada vez que empieza a sonar la música, todo hombre tiene que doblar sus rodillas y rendir allí adoración a la estatua. De pronto advirtieron que había 3 jovencitos que se rebelaron y dijeron, nosotros no. Entonces el rey los llama y le dice, muchachos, yo les doy la oportunidad. Una vez más va a sonar la música y ustedes tienen la posibilidad de decidir si van a hacer lo que he ordenado. Y los 3 jóvenes hebreos dijeron, no tenemos que responderte sobre el asunto. Es algo que ya está decidido. El rey le dice, bueno, sepan que si no obedecen, luego hay un horno de fuego calentado 7 veces más para ustedes. Y los jóvenes dijeron, preferimos honrar a Dios. Si es necesario perder la vida, estamos dispuestos a perderla. Habían decidido morir si fuera necesario. Y lo que parecía pérdida, porque definitivamente fueron echados al horno de fuego, se transformó en ganancia por la gracia divina. Tuvieron el privilegio en el horno, en medio de las llamas que abrazaban, de caminar al lado del Maestro y mirar al Señor,
que había establecido un manto de gloria sobre sus vidas, donde las llamas no podían alcanzarlo. Para lo único que sirvieron las llamas fueron para cortar las ligaduras que los ataban, para echarlo en el horno. Y cuando salieron sin olor a humo, sin olor a fuego, libres de las ataduras que habían colocado sobre ellos. Estuvieron dispuestos a perder para ganar. Aleluya. Déjame decirte esto. No temas pasar por los valles de pruebas. ¿Da gusto? No. Pero hay algo que es seguro. En los valles de pruebas vamos a ver a Dios obrar más allá de lo que nosotros creemos o imaginamos. Por lo tanto, asegúrate y asegurémonos de mirar a Jesús. Él nos muestra un camino diferente. El camino de la sabiduría es andar como Él anduvo. El camino de la sabiduría es aprender a escuchar a Jesús. Jesús nos habla constantemente, de muchas maneras. Lo hace a través de los eventos de la vida. A veces sin que nos demos cuenta, Dios ha estado allí, tratando personalmente en un evento de la vida. En los momentos de bienaventuranza, Él está allí. En los momentos de prueba, Él está allí. Pero sobre todo, nos habla por medio de su palabra. Si queremos mirar a Jesús, debemos aprender a escucharla. Su palabra es verdad y su testimonio es fiel. Estoy terminando. Y quiero terminar con esto. Si queremos mirar a Jesús, no olvidemos considerar lo que Jesús nos da. Jesús dijo, Mateo, capítulo 18, versículo 20, porque donde están 2 o 3, ¿qué cosa? Congregados, reunidos en mi nombre. Allí, 2 o 3, no hace falta mucho. Gracias a Dios, en la reunión de oración siempre somos más de 3. A veces lo hemos llegado a ser 2. Y todavía sigue vigente la palabra. Allí estoy yo, en medio de ellos. El consejo es este. Si quieres mirar a Jesús, asegúrate de estar en donde Él está. Él está en todos lados, sí, pero a través del Espíritu Él se hace manifiesto en lugares especiales, específicos, en donde su nombre es exaltado. ¿Dónde está entonces el Señor? Él lo dijo claramente en su palabra. Él está en una reunión como esta, en donde 2 o 3 están reunidos en su nombre. Allí está el Señor presente. Reunirnos en su nombre. ¿Qué es reunirnos en su nombre? Esto es importante. Reunirnos en su nombre es venir con la expectativa segura que Él está. No es por si acaso, no, Él está. Y al buscarle, creyendo en su promesa, yo he decidido decirle, Señor, quiero agradarte. Jesús debe ser el centro. Jesús es la razón principal de una reunión como esta. Y si Él está, podemos tener confianza que Él se manifestará.
A veces de una manera íntima, personal, privada, a través de ese mover del Espíritu Santo en nuestro ser interior, en donde Él da testimonio de su fiel amor. Días pasados escuché este coro. A ver si lo conoce César y los hermanos de la alabanza. Cantado por el grupo Barak. Sí y amén. ¿Lo conocen? Aleluya. Es muy sencillo y su coro es muy vibrante. Aleluya. Más o menos dice así. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Aleluya. Para ti, Señor, para ti. Es tu palabra, oh Dios, es tu palabra. Yo le invito a estar en pie, querido hermano. Quiero que hagamos juntos esta oración. Quiero que hagamos juntos esta oración. Los hermanos de alabanza, por favor, si pueden venir acá adelante. Porque no hay que oro, yo voy allí, me siento y quedan ustedes a cargo de cerrar este culto para darle la gloria al Señor. Doy gracias a Dios por la fortaleza en la cual Él me sostiene. Me invito a inclinar los rostros, cerrar nuestros ojos y oremos juntos. Señor, gracias por este día que tú hiciste. Nos gozamos y nos alegramos en ti, Señor, porque tu presencia nos bendice. Y hoy te pedimos que nos ayudes como hijos amados y pongas en nuestra vida, en nuestro corazón, sabiduría para las decisiones que debemos realizar día a día. Señor, ayúdame a buscar tu verdad con humildad y recibirla con un corazón dispuesto a obedecerte. No permitas, Señor, no permitas que me conforme solo con lo que yo quiero escuchar. Enséñanos a escucharte a ti y buscar siempre ese consejo piadoso en tu palabra que nos enseña a actuar con humildad y amor. Señor, que nuestras decisiones reflejen tu carácter y construyan en nuestras vidas algo valioso, de tal manera, Señor, que podamos también nosotros ser para otros un ejemplo a imitar. Señor, te pedimos que te glorifiques, que cumplas tu propósito en tu iglesia, que tu mano de poder, mientras cumplimos el llamado que tú nos has dado, que tu mano de poder esté extendida, obrando hoy, mañana, siempre, salvación, sanidades, prodigios y maravillas en el nombre santo y poderoso de Jesucristo el Señor. Amén y amén.